Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero agradecer a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y al profesor Zúñiga. Es un honor para mí estar aquí y en esta jornada sobre el debate constitucional de Chile hoy, tema que como joven estudiosa me apasiona mucho y que he tenido la oportunidad de estudiar y de alguna manera vivir gracias a una estancia de investigación en Santiago. El proceso constituyente que está viviendo Chile ha representado en su anterior fase y representa hoy, con la recién instalación de la comisión experta, un acontecimiento particularmente interesante para los estudiosos de todo el mundo. El proceso constituyente que se ha concluido el pasado septiembre con el rechazo al texto constitucional ha representado un nuevo modelo de elaboración de una constitución y la propuesta que ha sido presentada ha sido igualmente innovadora en muchos ámbitos, no solo para los chilenos, sino incluso para el constitucionalismo en general, aunque no haya sido priva de problemática. Actualmente es el mismo resultado del plebiscito de salida que deja muchos interrogantes sobre el proceso ya concluido y sobre el mismo texto que ha sido rechazado. Interrogantes formales y sustanciales, formales prevalentemente a propósito del valor que tendría que tener esta experiencia en el nuevo proceso y sustanciales relacionados con el contenido que tendrá que caracterizar el texto que se elaborará. El precedente borrador, a mi juicio, por lo menos en parte, respondía a las demandas históricas de los chilenos y chilenas y también planteaba otras ya no relacionadas con el binomio democracia-dictadura, sino con el siglo que estamos viviendo. Pienso en particular a normas como aquellas dedicadas a la paridad, al medio ambiente y a las nuevas tecnologías. Precisamente por eso, las decisiones que se tomarán en el nuevo texto serán de mucho interés. Como decía al principio, es para mí un honor intervenir hoy, también por el papel de introducir a dos reconocidos profesores y estudiosos europeos, el profesor Luigi Ferrajoli y el profesor Francisco Balaguer Callejón, que clausurarán esta intensa e instructiva jornada. El profesor Ferrajoli es licenciado por la Universidad Sapienza de Roma, ha conseguido la habilitación a la libera docencia ya en 1969, y ha sido profesor ordinario en la Universidad de Camerino y en la Universidad de Roma III. Actualmente, por la misma casa de estudios, es profesor emérito de Filosofía de Derecho. Su producción científica es vastísima y ha tratado varios temas de interés doctrinario, así como su significativa participación a congresos, seminarios y cursos nacionales e internacionales. Su intervención de hoy se centrará en su último trabajo monográfico, Per una Costituzione della Terra, para una Constitución de la Tierra, edito por Feltrinelli en 2022. La ponencia que tendremos el placer de escuchar será centrada en categorías y teorías que el profesor Ferrajoli ha elaborado a lo largo de su carrera. Y en particular, desde las conclusiones de su ópera Diritto e Ragione, Derecho y Razón, edita en 1989 y que encuentran su desarrollo también en volúmenes más recientes como Principia Juris, Teoría del Derecho y de la Democracia, Principia Juris, Teoría del Derecho y de la Democracia, obra monumental dividida en 3 volúmenes. El profesor Balaguer es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y doctor por la misma casa de estudios. Es actualmente catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y catedrático Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo y Globalización. Autor de numerosas publicaciones, libros y capítulos de libros en 12 países europeos y latinoamericanos, ha impartido más de 600 conferencias, ponencias, cursos y seminarios y dirigidos más de 50 congresos y jornadas dentro y fuera de España. En su intervención, titulada Perspectivas del proceso constituyente de Chile desde Europa, el profesor Balaguer nos ilustrará las razones por las cuales para los constitucionalistas y comparatistas europeos este proceso constituyente ha sido de particular interés, ofreciendo claves de lecturas que sin duda serán relevantes y útiles también a la hora de considerar el futuro del nuevo proceso constituyente. Sin detenerme más, agradezco otra vez a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y a todos los asistentes y dejo la palabra al profesor Ferrajoli. Muchas gracias.
escucha? Bueno, buenos días. Yo creo que es importante, obviamente, hablando del constitucionalismo, tomar conciencia de un hecho, que son cambiadas las coordenadas del constitucionalismo. Si entendemos constitución y constitucionalismo como sistema de límites y vínculos a los poderes salvajes de los estados y de los mercados, a garantía de los derechos humanos, a garantía del principio de igualdad, debemos tomar conciencia que los poderes más poderosos son dislocados fuera de los confines nacionales. Y también las agresiones a los derechos provienen de fuera de los confines nacionales. Es necesario tomar conciencia que hoy la humanidad atraviesa el momento más dramático de su historia. En efecto, hay problemas globales que no están en la agenda política de los estados nacionales y no pueden ser afrontados de los singlos estados nacionales. Enumeré 5 de estos problemas, de estas catástrofes. La primera es el salvamento del planeta del calentamiento climático. Cada año la humanidad introduce en la atmósfera una cantidad de gas de efecto invernadero superior a la cantidad de gas del año precedente, y de esta manera partes crecientes del territorio del planeta son destinadas a devenir inhabitables. El peligro de conflictos nucleares está una guerra en acto, el peligro de su degeneración en un conflicto nuclear. En el mundo están 15.000 estados nucleares y 50 de estas son suficientes a destruir la humanidad. El crecimiento de la desigualdad. Tenemos muchas cartas internacionales que proclaman derechos humanos para todos, la igual dignidad de las personas, y sin embargo faltan instituciones de garantías. Esto produce un crecimiento de la desigualdad que no tiene paragone con otra época, y sobre todo que es una desigualdad más visible, más escandalosa, intolerable que en cualquier momento del pasado, porque todo el mundo es conectado y los países más pobres pueden asistir a los tenores de vida en los países ricos, del occidente más rico. Y después la desvalorización del trabajo, la inversión del acuerdo entre economía y política. No es la política que gobierna la economía, exactamente el contrario. Son los grandes poderes económicos y financieros que realizan la competencia entre los estados, postando sus inversiones en los países en los cuales es posible explotar en forma esclavística el trabajo, en el cual se puede destruir el medio ambiente, se puede corrompir los gobiernos, se puede no pagar las impuestos. Pues bien, estos desafíos son desafíos a los cuales los estados nacionales, nuestras constituciones, son impotentes. Los estados nacionales, también las democracias, son conectadas a los espacios estrictos, los tiempos breves de las competiciones electorales, de los sondeos. Y también, si lo quieren, ningún Estado puede afrontar estos desafíos. Ningún Estado puede singularmente afrontar el problema del calentamiento global, el problema del desarmo nucleare e quindi della guerra e del peligro dell'olocausto nucleare. Ningún Estado puede singolarmente
affrontare il problema della desigualdad. Esto significa que en los 75 años que nos separan de este gran quinquenio constituyente que ha sido 45-49, después la Segunda Guerra Mundial, cuando se han producido las primeras constituciones rígidas en Italia, en Alemania, en Japón, y sobre todo la Carta de la ONU, tantas cartas internacionales de los derechos humanos. Respecto a esta época es cambiada la geografía de los poderes, que son poderes globales, sobre todo económicos, de los nuevos soberanos, invisibles, impersonales e irresponsables, y sobre todo es cambiada la geografía de las agresiones a los derechos humanos y también a los bienes comunes, fundamentales y vitales. El calentamiento global no era imaginado en 45-49. Y también el peligro nuclear después Hiroshima y Nagasaki, el uso del empleo de armas nucleares era un tabú que no ha progredido por muchos años y ahora de manera irresponsable se habla de una improbable, sin embargo posible, utilización de armas nucleares. Y la desigualdad no era tan vistosa, tan profunda, tan visible, tan fuente de terrorismos, de criminalidad organizada, de fundamentalismos. Esto significa que por la primera vez la humanidad corre el peligro, un peligro de desastre, de extinción también. Tenemos poco tiempo. Estas agresiones, el calentamiento global, el peligro nuclear, el crecimiento de la desigualdad, no pueden ser obviamente afrontados con el derecho penal. Son hechos, sin embargo, que no son también hechos naturales. Debemos liberarse de una subalternidad al derecho penal, según el cual todo lo que no es tratable del derecho penal es permitido, es justo, es lícito. Debemos llamar con su nombre, es decir, crímenes, estos fenómenos, que son fenómenos que son producto de políticas irresponsables. El otro problema, el problema más grande, ¿cuál es la alternativa? La alternativa a estos desafíos de los cuales depende la sobrevivencia de la humanidad. Yo creo que la sola respuesta racional es la expansión del paradigma constitucional a nivel internacional. Y frente también a los poderes de los mercados, la palabra Estado de Derecho es sintomática de una mistificación ideológica, es decir, de la idea que solamente los poderes públicos estatales deben ser sometidos al derecho y no también los mercados que, la lógica después, han sido concebidos como lugar de las libertades. No son libertades, son también poderes, poderes que deben ser sometidos al derecho, a la garantía de los derechos humanos, a la garantía del salvataje del medio ambiente, de la naturaleza, de la cual la humanidad hace parte, que puede ser destruida simultáneamente a la humanidad. La humanidad se está convirtiendo en una metástasis que está volviendo el planeta y el planeta no puede hacer nada, ma puede vendicarse. Esta venganza se está manifestando en fenómenos que los países más ricos no ven. Por nosotros es suficiente regular los termóstatos, sin embargo, son cataclismas, son fenómenos de devastación ambiental que son una amenaza creciente por nuestro futuro. Y esto significa que la única respuesta
racional es la refundación, la replantación de la Carta de la ONU, del derecho internacional. Yo creo que existe un prejuicio, una mistificación teórica que existe en la doctrina constitucionalística, en muchos teóricos del derecho constitucional. Es decir, la idea de un nexo conceptual entre constitución, Estado nacional y pueblo. Esta es una idea que ha sido teorizada da un jurista nazista, Carl Schmitt, que ha teorizado este nexo, la constitución expresa, decía, la voluntad del pueblo alemán como totalidad. Y sobre la base del hecho que participando a las elecciones, también las minorías deben hacer propia la voluntad de la mayoría. Existe una única voluntad que se expresa como única voluntad en un jefe, en un Führer, y los que no se adecuan a esta voluntad son virtualmente enemigos. Independientemente de estas implicaciones tan horrorosas, l'idea de este nexo entre Constitución, Estado Nacional y pueblo es permanecida en la doctrina constitucionalista, en muchos constitucionalistas. Es una idea contradicta de las mismas constituciones. Yo creo que esta idea debe ser ribaltada. Las constituciones más avanzadas, las cartas de los derechos humanos, afirman la igualdad de los seres humanos, la igual dignidad de todas las personas. Los derechos fundamentales que son derechos universales o no son. Los derechos de libertad, los derechos sociales. Esos derechos requieren de no ser violados y sobre todo de ser actuados. Existe una diferencia estructural entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, como el crédito, los derechos reales, se producen simultáneamente a sus garantías, entendiendo por garantías las prohibiciones y las obligaciones correspondientes a estas expectativas negativas o positivas, a los cuales consisten todos los derechos subjetivos. Los derechos fundamentales no se producen simultáneamente a sus garantías, requieren leyes de actuación. No es suficiente establecer el derecho a la salud porque se producen hospitales o el derecho a la instrucción porque se producen escuelas públicas y también el derecho a la vida sin un código penal, sin prohibiciones, sin sanciones penales y sin una Corte Penal Internacional de carácter obligatorio como ha sido teorizada por Hans Kelsen y no dependiente de la aceptación de los estados soberanos. Es necesario la superación de la soberanía que un siglo antes Kelsen consideraba un concepto antijurídico. Eso significa que el constitucionalismo o es universal y requiere garantías universales o se reduce a una retórica vacía de contenido. El constitucionalismo no puede ser nacional, identitario, es por su naturaleza misma universalista, internacionalista, antiidentitario, antifascista, por su carácter universal. Pues bien, esto significa que el proyecto de una constitución global, de un constitucionalismo global, una expansión más allá del Estado, como sistema de límites y vínculos también de los poderes económicos y financieros, a garantía de no solo de los derechos, también de los bienes fundamentales, los bienes de la naturaleza, y contra los bienes semicidiales,
idea de Thomas Hobbes, es decir, el desarmo de los consociados en este sentido, el desarmo general como única garantía de la paz, única garantía contra la criminalidad. El disolvimiento de los ejércitos nacionales, lo que era el proyecto de Immanuel Kant. Pues bien, todo esto puede parecer una utopía. Debes ser consciente que la verdadera utopía es la idea que la humanidad puede continuar de esta manera sin andare incontro a catástrofes che fanno impallidire las catástrofes del siglo pasado. Nosotros podemos ser totalmente pesimistas, ma una cosa es cierta, que sin un cambiamiento de paradigma, sin un desarrollo de un constitucionalismo a la altura de los poderes salvajes, de los estados soberanos y de los mercados, es inevitable la catástrofe mundial, muchas catástrofes, la destrucción del medio ambiente, el peligro de la catástrofe nuclear. Naturalmente, todo es conjura por ser obviamente pesimista. Sin embargo, debemos distinguir entre improbabilidad e imposibilidad. Yo creo que la ideología más peligrosa es la idea que no existe una alternativa a lo que se pasa. Esta es lo que yo llamo realismo vulgar. Realismo vulgar que naturaliza la economía, naturaliza el derecho, naturaliza la política. Política, derecho y economía son hechos artificiales que dependen de la voluntad de los hombres. Es una ideología de legitimación considerarlo como hechos sin alternativas. Esto es el realismo vulgar, respecto al cual yo creo que es necesario un realismo racional, que el realismo de Thomas Hobbes, de Immanuel Kant, es el realismo de nuestras constituciones, es decir, el deber ser de la igualdad, de los derechos humanos, de la dignidad de la persona frente a su violación, a su negación en la realidad. Yo creo que en este sentido se puede ser muy pesimistas. Sin embargo, un despertar de la razón es inevitable cuando estas catástrofes se manifiestan en maneras explosivas, en manera inmanente. Sería racional un cambiamiento de Estado, un constitucionalismo a la altura de estos poderes y de las creaciones que provienen de los poderes salvajes, de los estados soberanos, antes de catástrofes. Tenemos poco tiempo. Este es el verdadero problema. 20 años, 30 años, seguramente no un siglo. Está una urgencia. La propuesta, yo no tengo obviamente ilusiones, es como una botella en el mar de un constitucionalismo global, es una propuesta racional que no consiste en un cambio de paradigma, consiste en tomar en serio el derecho vigente, es decir, las cartas internacionales de los derechos humanos que existen y que sin embargo son sin garantías, sin actuación, que son violadas por omisión o por comisión. Tomar en serio estas promesas que requieren leyes de actuación, es decir, la introducción de su garantía, de institución de garantías, es la única alternativa a catástrofes irreversibles. Y creo, concluyendo con una nota de optimismo, que esta perspectiva tiene la grande ventaja de ser en el interés de todos.
respecto a todas las revoluciones del pasado. Es del interés de todos porque este es el único planeta que tenemos. Y debemos considerar que si el constitucionalismo es un sistema de límites y vínculos eh, impuestos a los poderes políticos, a los poderes salvajes de la política y de la economía, a garantía de la igualdad, donde la igualdad significa el igual valor, la igual dignidad de todas las diferencias que hace de cada persona un individuo diferente de los otros y al mismo tiempo una persona igual a los otros. Si esto es el constitucionalismo, sistema de límites y vínculos, el constitucionalismo debe ponerse a la altura de estos desafíos, de estos poderes globales, que requieren una respuesta global. El grande vantaggio de un constitucionalismo global es que en el interés de todos, también de los ricos, también de los poderosos, porque naturalmente toda la humanidad es conectada del mismo interés a su sobrevivencia, conectada de los mismos desafíos, conectada de la sometión actualmente a los mismos poderes incontrolados de carácter global y tiene un interés común a la sobrevivencia que es también un interés común a la dignidad de cada uno de nosotros, que depende de la garantía de la dignidad de los otros. Eh, podemos ser muy pesimistas, sin embargo, lo que es importante es mostrar que una alternativa es posible y de la alternativa expresada de nuestra misma tradición constitucional, que se trata simplemente de portar a la altura de la geografía de los poderes que es cambiata radicalmente respecto a pocos decenios hace, seguramente respecto al quinquenio en el cual ha sido refundado la convivencia attraverso la Casa de la ONU, attraverso las constituciones rígidas. Estos cambios de geografía de los poderes y de las regiones imponen racionalmente un desarrollo del constitucionalismo a la altura de estos problemas, de esos desafíos, de esos poderes, como única alternativa a catástrofes. Gracias. Muchas gracias, profesor. Y ahora si hay algunas preguntas o reflexiones, dejo las palabras a quien quiera intervenir. Sí, profesor Balaguer. El micrófono está desactivado, el profesor Balaguer. Ahora, perdón, es que no podía activar el micrófono porque dependía del anfitrión. Por lo tanto, bien, yo lo primero que quería decir es que el punto fuerte para mí de esta jornada era justamente la intervención del profesor Ferrajoli, que ha sido una delicia oírlo, como de la misma manera que lo leo siempre, y por tanto agradecer también personalmente, ya sé que aparte de que haya sido invitado por la Asociación de Derecho Constitucional de Chile, agradecer también esta oportunidad de oír personalmente al profesor Ferrajoli. Yo quería, comparto plenamente el análisis que él hace, lo conozco desde hace mucho tiempo ese análisis, por tanto no es nada extraño. Quería llamar la atención sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso chileno y que son una manifestación también de estos planteamientos del profesor Ferrajoli, al menos en la idea que yo tengo de sus teorías, de sus planteamientos. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que en el siglo XX, y específicamente el golpe de Estado de Chile fue un ejemplo de ello,
los procesos de colonización eran procesos que requerían este tipo de intervenciones militares. Estados Unidos tuvo una participación importante en el golpe de Estado de Pinochet, y era un momento en que la colonización se hacía a través de las botas militares, para entendernos, es decir, se hacía a través de la presencia física en el territorio. Y ahora los agentes globales, los poderes salvajes que menciona el profesor Ferrajoli, que tienen también relación con las grandes compañías tecnológicas, con el poder de estas grandes compañías a través de la social network, de las redes sociales y de las aplicaciones de Internet, estamos asistiendo a un fenómeno muy curioso, porque estamos viviendo procesos de colonización que ya no dependen, como antes, de la presencia física en un territorio, sino que dependen de la inteligencia, y concretamente de la inteligencia artificial. Es decir, dependen del uso de inteligencia artificial para promover procesos de desestabilización de países, para promover los populismos, para provocar un deterioro del espacio público, de los espacios comunicativos, a través de la fake news y a través de la posverdad y las realidades alternativas. Y en este sentido yo quería conectar con una idea que expresa Rosa Iannaconi también en su tesis doctoral en relación con el rechazo al referéndum el 4 de septiembre. Ella dice que seguramente hubo una intervención de estos poderes salvajes a través de la fake news y de las redes sociales, que de alguna manera también condicionó el proceso, ¿no? Y esa es digamos, la gran duda que tengo yo para el futuro proceso constituyente, para el próximo. Pero sobre todo quería plantear esta cuestión al profesor Ferrajoli, en el sentido de que si él está de acuerdo en esta idea de que efectivamente ha habido una serie de transformaciones en la línea de su pensamiento, de los agentes globales, de los poderes salvajes, que están transformando la forma de colonizar y de ejercer el poder a nivel global. Creo que se debe activar el micrófono, si no, imposible. No está activado el micrófono el profesor Ferrajoli. Sí, lo que pasa es que ustedes tienen el control del micrófono, nosotros los podríamos silenciar, pero no activar. Profesor Ferrajoli, estoy enviando una solicitud para que reactive su audio, por favor. Ahí sí. Soy muy de acuerdo con el profesor Francisco Balaguer. Creo que hoy el compromiso constituyente debe desarrollarse obviamente en el plan del Estado Nacional. Esto es obvio. La construcción de una constitución democrática en Brasil, la constitución significa introducir una dimensión sustancial en la democracia, es decir, no solamente la forma de las decisiones mayoritarias, también los límites, los vínculos de contenido, lo que ninguna mayoría puede decidir, es decir, la violación de los derechos de libertad, y lo que cualquier mayoría debe decidir, es decir, la actuación de los derechos sociales a través de la creación de instituciones de garantías. Sin embargo, hoy es necesario desarrollar un proyecto constituyente también a nivel supranacional. Yo creo que la América Latina tiene en este sentido un rol que no tiene ningún otro país, ninguna otra región del mundo, porque es un continente dotado de grandes tradiciones, cultura jurídica, y sin embargo con un pasado de golpe de Estado, de violación de los derechos humanos, un pasado muy grave de opresión y también una situación de desigualdad social en todos los países de la América Latina. Esto significa que es la parte del mundo que puede, más que otras partes, proponer en el debate público, a garantía de todos, esto salto de civilidad, es decir,
yo no pienso naturalmente en una constitución de la Tierra, pienso a muchos tratados sobre la paz, sobre el calentamiento global, sobre la base de la conciencia, que no es suficiente denunciar los problemas. Todos sabemos que en el mundo se está produciendo un calentamiento global que producirá la inhabitabilidad de partes crecientes de la Tierra y en el espacio de un siglo la inhabitabilidad de la Tierra misma. Respecto a estos problemas, no es suficiente la diplomacia, los encuentros de Glasgow, de los G20. Es necesario un pacto constituente en el cual rígidamente se produce tratado constituente o cuestión de la tierra sobreordenadas a los estados soberanos y sobre todo a los mercados. Es necesario, cuanto menos, que esta perspectiva entre en el debate público. Y la ciencia jurídica constitucionalística puede tener un rol muy importante. En el pasado, yo soy muy viejo, 60 años hace, 50 años hace, la ciencia jurídica era la ciencia de la conservación. El derecho era el lugar de la conservación, la política el lugar del progreso. Hoy se está produciendo el contrario. La política es el lugar por su subordinación a la economía, de la agresión a los derechos de los trabajadores, a los derechos sociales. Y la ciencia jurídica, gracias al horizonte constitucional, que tomado en serio, expresado de tantas cartas internacionales de los derechos humanos, requiere actuación a través de la rigidez, a través de la previsión de instituciones de garantías, la previsión de un demanio planetario que protegga los bienes comunes vitales de la mercificación, de la protección privada, la abolición de las armas, la abolición, todo esto puede ser realizado solamente a través de un movimiento, un proceso constituente que moviliza la cultura jurídica y también las fuerzas políticas democráticas de los estados, y pienso sobre todo en América Latina. Cuanto menos por portar esta cuestión en el debate público y la solución de un constitucionalismo supranacional tiene el mérito de ser en el interés de todos. Repito, también de los poderosos, también de las grandes potencias que hoy están defendiendo su supremacía en una manera inevitablemente muy miope de los tiempos breves, porque en los tiempos longos, en los tiempos, estamos hablando de un siglo, si no se produce un cambio un cambio de paradigma, una actuación del constitucionalismo en sentido universal, todos pueden sufrir el peligro, digamos, de estas catástrofes. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? Bueno, entonces dejo la palabra al profesor Balaguer para la siguiente intervención. Muchas gracias. Yo quería comenzar agradeciendo a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y especialmente al profesor Francisco Zúñiga esta oportunidad que para mí ha sido una oportunidad muy feliz, debo decir. Hoy no estoy en Granada, estoy en Milán, por eso no he podido conectarme, porque tenía un seminario también esta tarde en Milán y no he podido conectarme todo el tiempo, pero si no, desde luego lo habría hecho porque me interesa mucho todo lo que tiene que ver con Chile, porque yo hace 50 años, como decía el profesor Ferrajoli, tengo ahora 63, pero hace 50 años fue digamos, la muerte de la esperanza para alguien que, como yo todavía era adolescente, vivía en la dictadura franquista, y de pronto vimos cómo el proceso de Chile terminó en una dictadura y fue también, con apenas 13 años, el comienzo de mi conciencia política, por así decirlo.
Luego vino la revolución de los claveles en Portugal y ahí recuperamos de nuevo aire, recuperamos la esperanza y finalmente, aunque fuera por la muerte natural del dictador, vino el final de la dictadura. De manera que desde entonces yo llevo Chile en el corazón, como no puede ser de otra manera. Lo he llevado siempre ahí, con las canciones de Víctor Jara, con los poemas de Pablo Neruda, con la figura de Salvador Allende, con las canciones de Pablo Vinanés, de volver a pasear de nuevo, se volverán a abrir de nuevo las grandes avenidas, en fin. En definitiva, no puedo decir otra cosa que esto forma parte ya del plano emocional de mi vida, más que del plano racional, y por eso agradezco mucho esta invitación. La posibilidad de oír, que es la primera vez que he tenido ese privilegio de oír al profesor Ferrajoli en una intervención suya, después de leerlo tantas veces, pues realmente ha sumado una extraordinaria, en fin, un día, una jornada extraordinaria de felicidad en lo que se refiere a esta última parte en la que he podido intervenir y oír al profesor Ferrajoli. Así que yo casi que si tuviera la oportunidad, porque pudiera hablar de los temas de los que ha hablado el profesor Ferrajoli, casi que haría un comentario o una nota a pie de página de lo que él ha dicho. Lo que ocurre es que efectivamente tengo que hablar de la Constitución del Estado Nacional, porque en definitiva ha sido un proceso constituyente nacional. Yo soy muy crítico con la idea de identificación entre Constitución y Estado, lo he sido siempre, y lo fui con el proceso constituyente europeo. El profesor Ferrajoli se acordará, y lo voy a traer a colación porque justamente en ese proceso constituyente se mostró claramente el miedo del Estado a perder el poder, el miedo del Estado a diluirse dentro de una organización supranacional que habría sido mucho más productiva y fructífera para la defensa de los derechos de la ciudadanía en cada uno de nuestros países. Y algunos de esos miedos se percibían también en el proyecto de tratado constitucional. Yo publiqué entonces un artículo sobre el tratado también en Italia, ¿no? El tratado de Lisbona en el diván del psicoanalista, porque el tratado de Lisboa en el diván del psicoanalista, porque pensaba que efectivamente había mucho más en el Tratado de Lisboa de texto psicológico que jurídico, en el sentido de que expresaba los miedos o el miedo de los estados a perder la Constitución como referente y a que esa Constitución se trasladara a un nivel supranacional, coincidiendo además con un proceso de constitucionalización de los estatutos de autonomía en España que también provocó una reacción muy negativa por parte del Estado. En definitiva, me tengo que centrar en el plano constitucional, pero diría ya de antemano que si hubiera una constitución de la tierra, seguramente gran parte de esos contenidos son los contenidos que están en el proceso constituyente chileno, porque realmente el proceso constituyente chileno ha conseguido un efecto extraordinario, que es de alguna manera situar el estado del arte del constitucionalismo, definir cuál es el nivel de desarrollo civilizatorio del constitucionalismo de nuestro tiempo e incorporar los grandes temas que hoy nos preocupan desde el punto de vista del derecho constitucional y que nos obligan a hacer un esfuerzo en congruencia con las teorías del profesor Ferrajoli, por tanto olvidando ya ese nacionalismo que todavía pervive desgraciadamente en gran parte de la comunidad, de las comunidades de constitucionalistas en Europa sobre todo, y a intentar proyectar el constitucionalismo hacia afuera para justamente controlar a esos poderes salvajes que están afectando de manera tan virulenta a los derechos fundamentales de las personas. De manera que ese sería de luego un contenido clave para entender el constitucionalismo en nuestra época y las respuestas que el constitucionalismo en nuestra época, que la teoría constitucional, en ese llamado que hacía antes el profesor Ferrajoli a la teoría constitucional, debería aportar al constitucionalismo de nuestro tiempo. Yo, ante todo, quisiera comenzar diciendo que el interés europeo ha sido, desde luego, por los contenidos, sin lugar a duda, un interés permanente en el proceso constituyente chino, pero también por otros motivos. El primero de ellos, sin duda, porque era un intento, y ojalá que finalmente ese intento fructifique en el nuevo proceso constituyente, de desvincular finalmente
la constitución chilena del régimen de la dictadura, es decir, que la constitución ya no sea, aunque con todas las reformas y su adaptación democrática actuales, que ya no sea la constitución que todavía tiene algo que ver con el dictador. Y por tanto, en ese sentido, yo creo que la mayor parte de las preocupaciones que inspiran las reflexiones que se han hecho en la doctrina europea sobre el proceso constituyente tienen ya esa orientación. Por ejemplo, los trabajos de Tania Groppi o de Marino, de Ana Marino, es decir, son trabajos que apelan a la memoria, a la superación de ese cordón que todavía une el constitucionalismo chileno, desgraciadamente, con el momento de la dictadura. Ese es un interés que tiene que ver, desde luego, como dice Francisco Zúñiga, con la falta de legitimidad de origen de la Constitución otorgada, pero que, como él señala también, es una Constitución que ha perdido igualmente su legitimidad de ejercicio. Por tanto, estamos ante una Constitución que debe superarse, necesariamente debe pasar a una nueva fase en la que hablemos ya de una auténtica Constitución democrática desvinculada de cualquier referente relacionado con la dictadura. Tiene también interés, particularmente para nuestro sistema constitucional, pero en general, por lo que supone de un proceso constituyente que se inspira en una revisión total de la Constitución, que es un concepto extraño, un concepto que realmente apela a una, digamos, limitación formal con algunos contenidos materiales, se han acrecentado ahora en el nuevo proceso esos contenidos materiales, pero que da lugar a una nueva Constitución. Por tanto, estamos claramente ante un proceso constituyente. Aquí hay también unas reflexiones muy interesantes de Sabrina Ragone sobre esa tensión entre poder constituyente o poder de reforma en este proceso constituyente chileno, y yo no tengo duda que la voluntad explícita de la Convención, y espero que también sea así en el nuevo proceso, es justamente la de aprobar una nueva Constitución, porque está así en el referéndum inicial, y por tanto de dar lugar a un nuevo orden constitucional a través de una revisión total de la Constitución. Pero es un concepto extraño que nosotros tenemos en la Constitución española. Nosotros también tenemos la posibilidad de una revisión total de la Constitución y que desde luego se plantea con unos parámetros diferentes cuando hay que preservar una democracia pluralista que está asentada, o cuando por el contrario, como ocurre en este caso, hay que romper con un vínculo histórico que es un vínculo claramente contrario a la legitimidad del orden constitucional. Por tanto, este también es otro motivo de interés, como es un motivo de interés, como decía antes, los contenidos, como también es un motivo de interés el hecho de que se inicie un proceso de esta naturaleza cuando en Europa las constituciones están asentadas y se hacen reformas lentas y penosas, pero no se inician procesos constituyentes. Por tanto, para Europa también es un motivo de interés, porque a través de estos procesos se pueden abrir nuevas perspectivas formales y materiales al derecho constitucional, y en ese sentido es positivo. También ha sido motivo de interés, como no, el fracaso en el referéndum del 4 de septiembre, porque eso nos abre igualmente procesos de reflexión de los motivos por los que la Constitución posiblemente haya fracasado y qué configuración tiene que tener el proceso en el futuro para que no fracase de nuevo. Así que aquí tenemos otra perspectiva interesante, y desde luego en esa idea que también señalaba Francisco Zúñiga, de que desgraciadamente la pérdida del referéndum ha provocado una cierta relegitimación de la Constitución otorgada, de la Constitución de 1980. Y yo lo que pediría a todo demócrata chileno que por favor piense en este nuevo proceso que se abre, que no se puede perder, que no hay posibilidad de perderlo, porque perderlo es legitimar una Constitución que viene de la dictadura, y eso es realmente gravísimo. Eso situaría a Chile, en mi opinión, en un contexto cultural desde el punto de vista del constitucionalismo muy penoso, y ojalá que el proceso constituyente salga adelante. Yo tengo mis inquietudes, he visto algunas intervenciones, las últimas que he podido, cuando me he podido conectar, que también comparten esas inquietudes. Tengo las inquietudes que se derivan de lo que comentaba Rosa sobre el proceso anterior, porque tengo una
idea muy negativa de la intervención de las grandes compañías tecnológicas, de estos poderes salvajes y globales, que también lo son, aunque no tengan específicamente digamos, una apariencia económica, pero en realidad sí la tienen, porque las compañías tecnológicas, su orientación exclusiva es un modelo de negocio que pretende tener cada vez más ingresos. El 98% de los ingresos de Facebook procede de la publicidad. Y eso provoca que lo que intenten es atraer la atención del público y, aunque dice Shoshana Zuboff que para las compañías tecnológicas los datos malos y los buenos y las fake news y las noticias reales son iguales, pero lo cierto, y dice también, no le podemos pedir que dejen de publicar noticias falsas o datos malos, porque eso sería como pedirle a un minero que deje de extraer carbón porque se ensucia las manos, ¿no? Bueno, realmente no es así. Estas compañías prefieren los datos malos y las fake news, la posverdad y las realidades alternativas a la verdad, porque es la manera que tienen de destruir el espacio público, de fomentar posiciones populistas y de generar más atención del público e incrementar sus ingresos, que en definitiva su último interés son también poderes salvajes en ese sentido. Y yo realmente tengo la idea de que es muy difícil en una sociedad fragmentada por estos poderes, en una sociedad radicalizada, conseguir consensos, conseguir que haya un reconocimiento del otro, como decía el profesor Ferrajoli, de la dignidad del otro, para construir una verdad común, para construir una realidad compartida. Yo siempre pongo un ejemplo para explicar cuál es la naturaleza de la democracia pluralista. El ejemplo es una metáfora, un antiguo proverbio árabe, que dice que la verdad es un espejo grande que estaba en el cielo, cayó del cielo, se fragmentó en 1000 pedazos y a partir de ahí cada uno de nosotros, cada persona, tenemos un fragmento de ese espejo grande. Y se comprende perfectamente qué significa la democracia pluralista, porque nosotros, para llegar a construir una verdad compartida, para llegar a conocer la verdad, necesitamos los espejos de los demás, fragmentos de espejos de los demás. Y si no tenemos los fragmentos de espejos de los demás, nunca construiremos la verdad. Por tanto, tenemos que reconocer, como decía el profesor Ferrajoli, la dignidad de los otros planteamientos, la dignidad de los otros, porque es la única manera de poner en común todos los espejos, todos los fragmentos de espejos. Y poniendo en común todos los fragmentos de espejo, podemos realmente construir una verdad, una realidad social compartida, y podemos construir una democracia pluralista. Por tanto, los demás no son enemigos a la hora de construir esa verdad compartida. Los demás son necesarios, aunque no compartamos, aunque no tengamos la misma idea que tienen ellos sobre la verdad. Porque si no ponemos todos esos fragmentos juntos, si renunciamos a conocer la verdad de los demás, realmente va a ser difícil que se cree, que se genere una comunidad política, que se genere una verdad compartida, una realidad social compartida. Y esto es lo que están destruyendo en gran medida las redes sociales y las aplicaciones de Internet en función de los intereses de las compañías tecnológicas. Por tanto, tengo realmente cierto pesimismo en la idea de que se puedan generar consensos, de que finalmente sea posible generar consensos constitucionales, porque una sociedad tan fragmentada y tan radicalizada como son nuestras sociedades ahora mismo, debido a la intervención sobre todo en los procesos comunicativos de las compañías tecnológicas, es una sociedad que evidentemente no está en condiciones a veces desde el punto de vista de la política, también porque la política, como dice el profesor Ferrajoli, está supeditada a la economía, no está en condiciones de generar consenso, de generar acuerdos. Yo, en ese sentido, la experiencia que tengo es la experiencia de una constitución analógica, de un proceso constituyente analógico, en el proceso constituyente que dio lugar a la Constitución española. Y ahí realmente aprendimos que la Constitución no está hecha de imposiciones, no está hecha de planteamientos que se imponen a los demás, sino que está hecha sobre todo de renuncia. Está hecho sobre todo de comprensión del otro, de posibilidad de aceptar los planteamientos del otro y de llegar a un denominador común en el cual mi realidad no es la única que sirve, mi ideología no es la única que sirve, tampoco la del otro, sino que tenemos que renunciar, y cuando todos renunciamos, finalmente ahí hay una constitución. Por tanto, creo que desde el punto de vista del proceso sería muy importante que este proceso constituyente fuera un proceso participativo, no solo desde el punto de vista de, digamos, de una participación formal, por supuesto lo va a ser en todos los términos, porque lo va a ser en lo que se refiere a los partidos políticos y también a la sociedad, pero que sea un proceso en el que realmente haya una vocación de construir
una verdad común, de construir una comunidad política, de renunciar a aquello que se tenga que renunciar para construir un marco de convivencia común, y eso naturalmente significa que no podemos juntar todos los pedazos de la verdad como si fuera un collage en el que cada uno vea su propia identidad, su propia verdad, y no vea la identidad y las verdades de los demás. Por tanto, creo que eso sería un planteamiento que desde el punto de vista formal podría ser significativo e interesante para iniciar una mentalidad o una cultura específica del proceso constituyente. En lo que se refiere a los contenidos que pueden explicar de alguna manera el fracaso de la Constitución, yo creo que son más cuestiones formales que de contenidos, pero seguramente aquí también hay que partir de la idea de qué queremos hacer cuando hacemos una Constitución. Porque la Constitución, como decía antes, es un hermoso paisaje que nos va mostrando escenas del constitucionalismo en nuestra época. Nosotros vamos leyendo la Constitución y nos vamos reconociendo en la Constitución, porque vamos reconociendo el desarrollo constitucional en muchísimos planos, por supuesto en el plano de la preocupación señalada por el profesor Ferrajoli, los derechos de la naturaleza. Ya no estamos hablando de que el sujeto, la persona, se configure como dueño de la naturaleza y disfrute de un medio ambiente, porque el medio ambiente forma parte de su, digamos, culturalmente, de su propiedad en sentido amplio, sino que estamos hablando de los derechos de la naturaleza con independencia del ser humano. Por tanto, estamos hablando de algo muy importante, como podemos también extender a otros muchos ámbitos. Si hablamos de derechos culturales, de derechos indígenas, si hablamos de paridad de género, si hablamos de incorporación del derecho internacional en materia de derechos humanos, si hablamos de la sociedad digital, de los derechos de esto que yo llamo la constitución del algoritmo, es decir, los derechos que tienen una vertiente digital y que son reconocidos también en la Constitución. La Constitución realmente es como una especie de enciclopedia del constitucionalismo de nuestra época. Y esa es la parte muy positiva, sobre todo desde el punto de vista de la teoría constitucional, sobre todo desde el punto de vista de la construcción de esa constitución de la tierra de la que hablaba el profesor Ferrajoli, porque ahí están los grandes temas y están tratados de una manera que a mí me parece muy adecuada en términos generales. Lo que ocurre es que al mismo tiempo hay que plantearse para qué sirve una constitución, cuál es la funcionalidad de una constitución. Y es que una constitución no es una enciclopedia. Una constitución tiene que tener una función normativa, una vocación normativa. Y aquí realmente se plantea un problema, aunque nosotros hemos alcanzado aquí un nivel muy importante de desarrollo cultural desde el punto de vista de la cultura constitucional. Podríamos decir con el profesor Heberle que estamos ante una evolución de los textos. Él habla siempre de procesos de recepción y de producción del derecho y del desarrollo gradual de los textos. Aquí estamos en un nuevo nivel de desarrollo de los textos de la cultura constitucional, por lo tanto de esto no cabe duda, pero al mismo tiempo ocurre que la Constitución es una Constitución que debe ser utilizada para la ciudadanía, debe tener como enfoque la ciudadanía debe entender la Constitución, debe comprender la Constitución. Aquí también hay una tesis muy interesante del profesor Peter Heberle, que es la idea de la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales, es decir, la idea de que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana tiene el derecho a interpretar y a hacer que su interpretación digamos, se formalice, se reproduzca, se ejerza en el espacio público, por ejemplo, cuando se reclaman o se reivindican derechos, hacer que esa interpretación tenga efectos jurídicos. Por tanto, es muy importante la comprensión de la Constitución. Y en ese sentido, una Constitución tan extensa, estamos hablando no solo de 445 artículos cuando incorporamos las disposiciones transitorias, sino sobre todo de que algunos de estos artículos tienen varias páginas prácticamente, es decir, son, dependiendo del formato, ¿no? Pero son artículos con un desarrollo enorme. Y un desarrollo que muchas veces no es necesario porque se basa en reiteraciones o en planteamientos. Yo no quiero entrar en cuestiones que puedan tener un perfil, digamos, ideológico, porque lógicamente estamos ante una comunidad de constitucionalistas de Chile que los planteamientos ideológicos todos son respetables. Por eso voy a poner algún ejemplo técnico. En el artículo 16 se habla de la supremacía de la Constitución, del principio de constitucionalidad. Es un principio ya aquilatado. No es necesario nada más que decir eso.
Si se quiere decir que la Constitución es la norma suprema o que el principio de constitucionalidad es el principio fundamental del ordenamiento jurídico, basta una frase. Sin embargo, sigue un desarrollo. Siguen varios apartados del artículo que están desarrollando algo que es innecesario desarrollar y que quizás pueda incluso condicionar de alguna manera la evolución futura de la Constitución, incluso la nulidad radical de las normas inconstitucionales que después se reproduce en el 182, si no recuerdo mal, deja poco juego a la intervención del Tribunal Constitucional cuando el Tribunal Constitucional, como ocurre muy frecuentemente, la Corte Constitucional, en el caso de Chile, como ocurre muy frecuentemente, como ha ocurrido con la Corte Constitucional italiana, con la española, con otras cortes constitucionales, no tiene más remedio que para evitar que haya un vacío en el ordenamiento jurídico y se rompa el principio de seguridad jurídica, que disociar entre declaración de inconstitucionalidad y nulidad. Se declara la inconstitucionalidad, pero la nulidad no es inmediata al día siguiente de la publicación de la sentencia, como se dice en la Constitución, sino que se le da un plazo al legislador para que adapte esas normas y las pueda adaptar en un sentido constitucional, porque si no provocaríamos un problema más grave en el ordenamiento jurídico del que ahora ocurre. Hay cuestiones interesantes también desde el punto de vista de la diferenciación entre validez y vigencia, el control de inaplicación de las leyes, que es algo que a mí me resulta un tanto problemático, porque digamos, esta es una función jurisdiccional, una función propia de los jueces y tribunales, al menos en el contexto europeo, y en la medida en que se eleve a la Corte Constitucional, pues podemos provocar retrasos en la aplicación de normas internacionales que va en beneficio de los derechos. Por tanto, habría que plantearse hasta qué punto ese control de la vigencia de las leyes que puede hacer el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, es positivo, y no sería mejor que, como ocurre en Europa, sean los jueces y tribunales ordinarios los que realicen ese control. Pero todas estas cuestiones son cuestiones que tienen que ver con, digamos, un desarrollo a veces excesivo del texto. Yo creo que un texto más reducido sería positivo. A veces también se produce esta reiteración de normas que, como yo comentaba antes, tuve ocasión de analizar en el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa reitera, por ejemplo, en 4 ocasiones nada menos, que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no va a incrementar las competencias de la Unión Europea en materia de derechos fundamentales, lo cual es en sí mismo un disparate, porque en materia de derechos fundamentales, creo que esto también es algo que el profesor Ferrajoli pues, forma parte de sus teorías. En materia de derechos fundamentales no hay competencia. Lo que hay es simplemente aplicación de los derechos en función de las personas, no una lucha competencial que finalmente pueda provocar una lesión a los derechos fundamentales. Por tanto, hablar de competencia en relación con derechos fundamentales es ya una incomprensión cultural del significado, del sentido de los derechos fundamentales. Por tanto, pero ocurre esto de repetir muchas veces el artículo porque parece que no hay la convicción de que el artículo realmente se va a aplicar, ¿no? Y esto ocurría en el Tratado de Lisboa en relación con los estados, y yo creo que ocurre en el proyecto constitucional en relación con el legislador. Es decir, hay una débil diferenciación entre el nivel constitucional y el nivel legislativo, porque existe una cierta desconfianza, me da la impresión, respecto del legislador, en el sentido de que el legislador pueda eventualmente en el futuro no cumplir con la Constitución. Pero porque se repitan 3 veces las mismas cosas, no se va a cumplir con la Constitución. No se va a aplicar ese precepto, que dependerá de los mecanismos de garantía y de la cultura constitucional, no de que se repita 5 veces la misma idea. Eso no tiene un sentido normativo. No va en línea con la función normativa que debe desarrollar una norma constitucional. Y tampoco tiene un sentido normativo la tensión con el legislador. Yo comprendo que aquí la existencia de un régimen presidencialista, esto lo ha trabajado muy bien también Rosa Yanacone, pues puede generar una tensión adicional a la que existe en los entornos parlamentarios europeos, como es el caso de España, de Italia o de Alemania, porque ahí evidentemente se entiende con mucha claridad que los derechos fundamentales deben ser desarrollados por el legislador, que existe un legislador de los derechos fundamentales. Jurista español, Pedro Cruz Villalón, que fue además presidente de nuestro Tribunal Constitucional, lo dice de una manera que es claramente reveladora. Es decir, dice que la Constitución prefigura los derechos fundamentales y el legislador configura los derechos fundamentales. Tiene que haber una política de derechos fundamentales por parte del legislador.
Eso significa que no podemos tener una desconfianza absoluta hacia el legislador en el sentido de incorporar a la Constitución aquello que pensamos que va a quedar cerrado para que el legislador no pueda disponer de eso, porque la normatividad de la Constitución no necesita ese desarrollo excesivo de los preceptos para controlar al legislador. Lo que necesita es que funcione bien la Corte Constitucional, que funcionen bien las instituciones de garantía y que cuando haya una lesión por parte del legislador de los derechos fundamentales, que es básicamente lo que nos interesa controlar, no tanto otras cosas como eso, pueda intervenir la Corte Constitucional y pueda obligar al legislador a una política que sea favorable a los derechos fundamentales y a la realización también de los derechos sociales. Por tanto, yo creo que aquí hay un problema de diferenciación entre el nivel constitucional, que tiene una estructura inevitable, que tiene que basarse en una comprensión jurídica, en el sentido de jurídico constitucional, de los valores y principios que deben aplicarse en el ordenamiento jurídico y que no puede expandirse más allá de eso, porque eso debilita la normatividad de la Constitución, provoca interpretaciones contradictorias y no favorece, por tanto, la aplicación de la Constitución. Y quizá eso es algo que podría corregirse en el nuevo proceso constituyente, es decir, una Constitución más sintética, que no renuncie obviamente a las identidades, que no renuncie a los avances que se han producido en el proceso constituyente, pero que incorpore un diálogo con los otros sectores de la sociedad chilena, que posiblemente tienen también sus expectativas, tienen también sus ideas de constitución, para que la Constitución sea un marco de convivencia para toda la sociedad chilena. Yo, desde luego, creo que la pérdida de este proceso constitucional no sería solamente para Chile, sería también un problema grave para el constitucionalismo de nuestra época, porque tendría mucho significado simbólico una constitución que, manteniendo esas temáticas, pero depurando, sin repetir innecesariamente o desarrollar innecesariamente las temáticas, que manteniendo esas temáticas que forman parte de la Constitución de la Tierra, permita también que en un momento en que culturalmente hay una cierta hostilidad contra el constitucionalismo por parte de los poderes salvajes, de los agentes globales, y que por tanto estamos viviendo en una época difícil desde el punto de vista del desarrollo constitucional, que aparezca una constitución de esta naturaleza, con este contenido, y que supere todas las tensiones que va a haber y que se van a generar por poderes externos para impedir que esta Constitución lleve a buen término, sería marcar el camino de la esperanza para el constitucionalismo del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces pregunto siempre si alguien tiene alguna pregunta. Sí, por favor, profesor Viera. No la escuchamos. Sí. Ahora sí. Bueno, agradecer a ambos profesores por su intervención muy interesante, y además quisiera agradecer también por su solidaridad con la causa de la democracia y la libertad en Chile, especialmente el profesor Ferrajoli, que me tocó conocerlo en la Universidad de Camerino cuando yo era exiliado en Italia, y desde esa época siempre estuvo a nuestro lado, así que creo que es un deber poder expresar esta tarde. Yo quisiera hacer una consulta que es más bien política. Creo que en el proceso constituyente italiano, y creo también en el español, hubo un papel muy importante de los liderazgos políticos, de los partidos y de los líderes políticos. En el caso italiano creo que eran líderes muy fuertes, que imponían hasta cierto sentido una disciplina. En nuestro caso eso no existe. O sea, uno de los problemas graves que tenemos es que no hay partidos fuertes y menos líderes dentro de esos partidos. Entonces, tanto a nivel de expertos que han sido nombrados por parlamentarios, como a nivel de los que vamos a elegir consejeros constitucionales, como que cada uno va con sus ideas. No existe una agrupación, o sea, que se coagulen, así que se concerten al final para votar de una manera, y como muy bien me parece que señalaba el profesor Balaguer, porque en algunos casos habrá que ceder, y para ceder se necesita la legitimidad de alguien que diga, bueno, hay que ceder en tal cosa. Por ejemplo, en el caso, digamos, español, que aceptar la monarquía. Bueno, en fin. Mi pregunta va en ese sentido, o sea,
por ejemplo, creo que el fracaso de la convención tuvo mucho que ver con eso, que no hubo líderes, no hubo grupos políticos fuertes y hubo más bien una dispersión de posición. Eso, gracias. El profesor Ferrajoli, o... es que no te... Ah, ahora. Io sono muy de acuerdo con quasi todo lo que ha dicho el profesor Balaguer. Seguramente creo que sea importante que una constitución no sea como una ley. 445 artículos son muchos. Debería ser más simple, más sintética, por la necesidad que sea legible, comprensible por todos los ciudadanos. Es necesario que un texto constitucional, diversamente de muchos textos legislativos, sea conocido, sea, diciamo, se traduzca in una titularidad verdadera de la Constitución en cabeza de todos los ciudadanos. Esto requiere una tendencial carácter simple, claro, sintético, con un numero limitato di articoli, 150 io credo debería essere la misura adatta. Creo que el proceso constituyente del Chile tiene el vantaje de ser el último proceso constituyente, puede tener cuenta de los conquistas también conceptuales, teóricas del constitucionalismo. En este sentido, es necesario un constitucionalismo no solamente frente a los poderes públicos. La expresión Estado de Derecho es sintomática de la idea liberal, liberista, que solamente el poder público debe ser sometido al derecho. También los poderes privados, que no son libertades, son poderes y deben ser sometidos al derecho. En este sentido, sería necesario, por ejemplo, establecer en la Constitución el carácter inalienable, extra commercium de los bienes vitales, a través de un demanio constitucional. En Italia tenemos obviamente los bienes demaniales, pero sin embargo son en el Código Civil, y la política liberista ha privatizado a través de la ley estos bienes. Solamente la constitucionalización de los bienes comunes naturales y también de los bienes artificiales y vitales puede proteger estos bienes. Un constitucionalismo de derecho privado y también un constitucionalismo de los bienes vitales que deben ser protegidos constitucionalmente, un demanio constitucional chileno, que sería un ejemplo también por el constitucionalismo del futuro. Y otra cuestión es la necesidad de la prohibición de las armas. Esto puede parecer utopístico, sin embargo, las armas son la fuente mejor de la criminalidad y de la guerra. Sería una grande conquista. Yo siempre he sostenido que la verdadera sanción contra los golpistas en América Latina debería ser la abolición de los ejércitos. Esta sería la verdadera sanción. Que los ejércitos, es la idea de Immanuel Kant, que decía que los ejércitos nacionales deben ser abolidos con el monopolio sobranacional de la fuerza, el monopolio policial. El ejército tiene únicas funciones, es decir,
la guerra o los golpes de Estado contra su misma democracia, su mismo... e sería un ejemplo muy importante la prohibición de las armas y también una progresiva reducción de las fuerzas armadas. Infine, última cuestión, la rigidez de la Constitución. Creo que se pueden identificar diversos grados de rigidez. Una rigidez absoluta por algunos principios, como la igualdad, la dignidad de la persona, la separación de los poderes, una rigidez con una mayoranza cualificada por algunas partes de la Constitución, sobre todo la parte sobre la organización del Estado. Sin embargo, esta rigidez absoluta es necesaria por preconstituir el carácter ilícito de la eversión antidemocrática. Esto es un verdadero, un viejo problema. Sieyès decía que no se puede legar las manos de las generaciones futuras. No, es necesario legar las manos por impedir que estas manos no sean amputadas de la generación futura. Y quindi es necesario que en el pacto constituyente algunas cosas sean protegidas en manera totalmente rígidas, sin posibilidad de modificación. Los límites a los poderes públicos y también a los poderes privados a garantía de la dignidad de la persona, de los trabajadores. En este sentido, el proceso constituyente chileno podría presentarse como un ejemplo de proceso constituyente avanzado que projeta el futuro de la democracia. Projeta, es decir, un modelo de democracia constitucional más avanzado de tantas democracias constitucionales que en Europa, seguramente en Italia, son en grande crisis. En Italia nosotros tenemos una verdadera crisis de la democracia constitucional. La Constitución, que una Constitución que se ha producido después de la liberación del fascismo, una grande Constitución che è declinata dall'orizzonte della politica. Tenemos una fase de gobierno que no se considera vincolada al texto constitucional. E quindi occorre inventar nuevas técnicas por conferir un carácter más vinculante a los principios constitucionales. La Constitución chilena puede ser una ocasión, un ejemplo importante también por nosotros en Europa y en Italia. Muchas gracias. Yo sobre la comparación entre los procesos constituyentes que comentaba el profesor Viera, tengo que decir que hay diferencias significativas que no solo afectan a la clase política como tal, al nivel de los políticos de la época, ¿no? En primer lugar, Italia, por comparación a España, tenía, por fortuna, en el proceso constituyente, los grandes juristas italianos, los grandes constitucionalistas italianos, los profesores de derecho público, que no habían sufrido el exilio o el asesinato, como en el caso de España, y que por tanto continuaban e hicieron una labor constituyente importantísima. Eso no ocurría en España. Nosotros no teníamos
desgraciadamente, esos grandes juristas, y todo descansó en un puñado de juristas que volvieron, que habían vuelto del exilio, como el profesor Rubio Llorente, que estuvo en un momento clave en el proceso constituyente. Después vino García Pelayo a presidir el Tribunal Constitucional. Realmente no teníamos ese background y esa posibilidad de utilizar una doctrina constitucional propia. Yo creo que en el caso de Chile sí existe ese nivel jurídico, por fortuna, porque la dictadura no acabó, ha pasado un poco como en Italia, no acabó con los grandes juristas, y por tanto creo que esa es una ventaja indudable, ¿no? Luego hay una ventaja en el caso de España y de Italia que no tiene Chile. Italia salía de una guerra que había perdido, que había sido retomada por la oposición al fascismo, y que de alguna manera conducía a una vitalidad, como se manifestó posteriormente, muy importante del proceso constituyente. Esa circunstancia extraordinaria del proceso constituyente también se dio en España. Nosotros, por un lado, había terminado la dictadura, fue el momento de terminar la dictadura con la muerte física del dictador, y al mismo tiempo teníamos una aliciente especial, que era el proceso de integración en Europa, que hacía que toda la sociedad, de alguna manera los sectores conservadores de la sociedad, quisieran una constitución porque la necesitaban para integrarse en Europa, para tener la legitimidad de integrarse en Europa. Posiblemente aquí hay una desventaja por parte de Chile. Si hubiera surgido el proceso constituyente en el momento en el que el dictador ya dejó el poder, si lo hubiera dejado totalmente y ahí hubiera habido un proceso constituyente, seguramente el proceso constituyente habría tenido digamos, una conciencia más clara de la necesidad de consensuar, de llegar a acuerdos para superar la situación anterior y abrirse a un proceso democrático. Y luego están las condiciones de los políticos. Efectivamente, los políticos italianos de la época eran de una dimensión especial, como también lo fueron los políticos de la transición española. Hay que pensar que algunos de esos políticos habían vivido la guerra civil en España, ¿no? Y se sentaban al lado de aquellos con los que habían luchado en la guerra civil, en las primeras cortes, en las cortes constituyentes. O se sentaban al lado los que habían metido en la cárcel a otros y los que habían sufrido la cárcel porque habían sido otros ministros del franquismo que lo habían metido en la cárcel. Había un gran ambiente de reconciliación a lo que contribuyó muy poderosamente el Partido Comunista de la época. Hay que pensar que el primero que aceptó la monarquía por ser monarquía democrática, porque consideró que la alternativa no era monarquía o república, sino dictadura-democracia, fue Santiago Carrillo, que era en ese momento, como Berlinguer, eurocomunista, ¿no? Estábamos hablando de una época en la que se intentaba actualizar de alguna manera el comunismo, y eso generó en España esa conciencia histórica de la necesidad de restaurar una herida que procedía de la guerra y de mirar al futuro y mirar sobre todo hacia la integración europea. Propició un consenso que estuvo hecho de renuncias. Efectivamente, los republicanos renunciamos a nuestra vocación republicana con tal de que finalmente hubiera una democracia en España. Los que no queríamos que hubiera ninguna referencia a ninguna religión, aceptamos que hubiera una referencia a la religión católica. Los que no estaban a favor de una descentralización política aceptaron la descentralización política a cambio de que, por ejemplo, hubiera este tipo de referencia a la religión católica. Es decir, hubo una idea de consensuar. Yo querría un Estado unitario, pero acepto un Estado descentralizado porque considero que a cambio de eso, en algunas otras partes, puedo obtener planteamientos que quizás en un contexto de negociación en el que no hubiera ese intento de equilibrio, no se habría conseguido. De manera que la Constitución consiguió resolver los graves problemas históricos de España porque hubo esa voluntad de llegar a consenso. Y eso tuvo que ver mucho con la personalidad de los políticos de la época, pero también con la importancia de la política de la época.
Es que en esa época era la época en la que no teníamos estos poderes salvajes, es decir, que el Estado tenía una constitución económica, que la podía desarrollar, que había un principio de Estado social que dependía de las políticas estatales, que los derechos se realizaban a través de las políticas estatales. Era la época en la que todavía existía el Estado Nacional, que ahora mismo está muy débil frente a la globalización. Y por tanto, los políticos de la época eran políticos que se habían educado también en esa idea, ¿no? En la idea de una política con capacidad de generar espacios, de desarrollar una sociedad, de hacer cosas. Pero es que la política que hoy vivimos es una política muy limitada, muy condicionada por estos poderes salvajes. Entonces nos encontramos ante una situación en la que los propios políticos han perdido entidad, en la medida en que han perdido conciencia de su capacidad para resolver los problemas de la ciudadanía, y en la medida en que el espacio público, en gran parte por la responsabilidad de estas compañías tecnológicas que diseñan los procesos comunicativos, han generado una destrucción del espacio de la política, una destrucción del espacio público. Y eso hace que también las personas que se dedican a la política no sean las personas que antes se dedicaban a la política. Así que yo creo que todo esto genera efectivamente algunas diferencias, algunas ventajas y también algunas desventajas, entre ellas ciertamente la falta de liderazgo político y de estructura de partido. Los espacios públicos se han descompuesto, no existe ya una estructura fuerte de partidos como existía antes, y todo eso va a dificultar el proceso, sin lugar a dudas. Muchas gracias, profesor Balaguer. Veo que está conectado el profesor Zúñiga. Me imagino que quiera intervenir. Buenas tardes, Rosa. Buenas noches, ya en Europa. Solo agradecerte a ti y a los colegas y amigos Luigi Ferrajoli y Francisco Balaguer su enorme contribución en esta primera jornada temática organizada por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Espero seguir contando con las luces de estos colegas y amigos y de otros de Europa, lo mismo que de América Latina, en lo que nos resta de este tercer proceso constituyente que espero llegue a feliz término. Y la asociación que hoy día presido, naturalmente está comprometida con el éxito de este proceso. Muchas gracias, Rosa, por todos tus esfuerzos en reunir a estos dos tremendos juristas en este cierre. Muchas gracias a usted, profesor, y muchas gracias a todos quienes han participado hoy. Ha sido muy, muy interesante y enriquecedor. Muchas gracias, profesor Balaguer, profesor Ferrajoli, Rosa, a Tania Butch, a Gaspar Jenkins, a todos que me han colaborado en lo interno, a todos los moderadores. María Eugenia Castillo también me estuvo ayudando en la mañana con lo técnico. Profesor Zúñiga, ha sido un honor poder compartir con todas y todos. Esperemos que contar con ustedes en próximas oportunidades, porque no dudo que va a haber más jornadas y más reflexión. Si no es este proceso, que esperemos llegue a buen término, queremos contagiarnos de esperanza en ese sentido, será en los desafíos que la disciplina nos convoque. Gracias, buenas tardes en Chile, buenas noches allá en Europa, que descansen. Adiós, Muchas buenas gracias. noches. Chao, chao. Gracias.